Ideas educativas de Maritain. Maritain ve dos momentos en la educación. En el primero, la educación en la conquista de la libertad interior y espiritual a la que aspira la persona. En el segundo, es formar al hombre para que lleve una vida normal, útil y de sacrificio en la comunidad, guiar el desenvolvimiento de la persona humana en la vida social, despertando y fortaleciendo el sentido de su libertad, así como el de sus obligaciones y responsabilidades. Nos dice: es evidente que la educación del hombre debe tener la preocupación del grupo social y preparar al niño para desempeñar en él su papel correspondiente. Sin embargo, este no es el fin fundamental de la educación, sino el segundo. Por lo tanto, la educación es la ayuda más eficaz para favorecer el dinamismo esencial de humanización y consiste en fortalecer la inteligencia y la voluntad para así promover la libertad de la persona. De acuerdo a su concepción del humanismo integral, señala que, ante todo, la educación debe tender a unir y no a dispersar las características del ser humano, como lo sensible, lo afectivo o lo racional. La educación debe propiciar la integración de todas ellas. Por eso, propone fervientemente no separar el trabajo intelectual del manual en el proceso de formación de la personalidad humana. La inteligencia del hombre no reside solo en la cabeza, sino también en sus dedos. El trabajo manual no solo favorece el equilibrio psíquico, sino también el ingenio y la precisión del espíritu, y es la primera base de la actividad artística. Es claro en Maritain la concepción de la educación esencialmente como una ayuda. La educación no debe forjar individuos, sino solo asistir al dinamismo propio de la persona. El objeto de la educación no es seguramente dar forma a esa abstracción platónica que es el hombre en sí mismo, sino formar a un niño determinado perteneciente a una nación tal, a un medio social tal y a un momento histórico tal. Sin embargo, antes de ser un niño del siglo XX, un niño de América o un niño de Europa, un niño inteligente o retardado, este niño es un hijo del hombre. Si es verdad que nuestro primer deber es llegar a ser lo que somos, nada más importante para cada uno de nosotros que llegar a ser un hombre. De modo que la primera finalidad de la educación es formar al hombre, o más bien guiar el desenvolvimiento dinámico por el que el hombre se formará a sí mismo y llega a ser un hombre. Por lo tanto, no es el educador el que forma, sino el aprendiz quien se forma con la ayuda del educador. Maritain propugna una pedagogía de la libertad que no debe confundirse con las llamadas pedagogías de la liberación que fueron fuertemente criticadas. Plástica y endeble, la libertad del niño resultará herida y destrozada en la aventura si no es ayudada y guiada. La persona humana, en su existencia histórica, es el centro de referencia de los valores naturales y sobrenaturales que la configuran. No se trata de un ser pasivo, sino de un sujeto de referencia integral que Maritain nombra como humanismo integral, en el que puede afirmarse plenamente la dignidad humana.